Ya. Em, ¿Por ahí está bien? Sí. Ya, señoritas, señores. Buenas tardes nuevamente. Ya, el día de hoy vamos a seguir con temas relacionados con los componentes sanguíneos. En este caso, de acuerdo a lo que establece el programa, nos corresponde hablar sobre los grupos sanguíneos, ¿ya? Si bien estos son un tema bien diverso, ya entre hoy día y mañana, ¿cierto? Vamos a tratar de abordarlo lo más amplio posible, pero el día de hoy nos vamos a centrar exclusivamente en lo que sería el sistema ABO, ya por la importancia que este tiene y por sus características, ¿ya? El día de mañana también el foco va a estar en el sistema RH, pero vamos a aprovechar de ver otros sistemas de grupos sanguíneos que pudiesen tener relevancia clínica y que están dentro de lo que se detecta también en la parte asistencial, ¿ya? Pero hoy día el foco va a estar en el sistema ABO. Pretendía hacer una encuesta por Mentimeter, pero me están cobrando ahora para poder mostrarla. Y no tengo intenciones de pagar todavía, así que simplemente a mano alzada de la información que ustedes, me imagino, saben. Cuéntenme quién tiene, primero, ¿conocen su grupo de sangre? Sistema BO, el RH por ahora no nos vamos a meter. ¿Lo conocen? Sí. ¿Y a quién, levante la mano, tiene grupo A? Que sepa. Ya veremos contar 1, 2, 3, 4, 5 personas. Grupo B, 2 personas. Muy bien. Grupo 3, ya, 5, 3, perfecto. Grupo AB, ¿sí? Yo hubiese apostado que no había ninguno, pero sí, AB. A ver, ya, perfecto. Mire qué interesante. No había conocido a una persona AB en Temuco. Bien, ¿y grupo O? Exacto. Ya, me da la impresión de que personas que no levantaron la mano es porque no conocen su grupo sanguíneo. Ya, ¿cuántos no conocen su grupo sanguíneo? Y si hoy día tienen un accidente y antes de desmayarse les preguntan ¿qué grupo eres? ¿Y qué van a decir? Se murió. Ya. Es importante saber el grupo, ¿eh? ¿Ya? Bien, ustedes se pudieron dar cuenta de que la proporción, ya, es exactamente como está descrita en la literatura. Probablemente en nuestra población, ya, de base genética amerindia, aquí por más consonantes que tengan en el apellido, nadie me puede decir que es caucásico porque está demostrado con un estudio genético gigante que se hizo aquí en Chile, dirigido por la Universidad de Chile, que todos, sin excepción, somos amerindios, ¿ya? Y la genética manda, ¿ya? Con algunas variantes, por supuesto, pero estamos hablando del componente genético principal. Más del 60% de nuestra estructura genética está influenciada por la genética amerindia. Por lo tanto, esto nos permite estimar cómo podrían estar en proporción los distintos antígenos, ¿ya? Que en Chile se espera que haya una predominancia del antígeno O, por supuesto, seguido del A en una proporción bastante menor, mucho menor el grupo B y el grupo AB ya en una proporción ínfima, ya, salvo por su compañera, que debería darle el número al banco de sangre por alguna emergencia que pueda haber acá en Temuco. Sí, 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 de verdad hay ciertos grupos que cuesta identificarlos. Ahora sería súper fácil si es que esta fuera toda la clasificación, pero nos vamos a dar cuenta que existen subvariantes, subtipos que complejizan esto mucho más y por eso es que tendremos que entender las bases de cómo se estructuran los sistemas sanguíneos, partiendo por este sistema ABO. Lo que pretendemos en esta hora, a grandes rasgos, ya es comprender cuál es la base molecular, porque todo esto tiene un sentido ya en las proteínas y en los glucolípidos que recubren a los eritrocitos, la base genética y cuál es la importancia clínica de los grupos ABO.
Pero para introducir primero a los sistemas de grupos, ¿ya? En general, en esta imagen pretende representar lo diverso que son los antígenos eritrocitarios. De hecho, o sea, el eritrocito, como parte de su estructura, como parte de su interacción por el entorno, tiene un montón, ya una serie enorme de proteínas de membrana. Dependiendo de la composición de estas proteínas, si es que están combinadas con algunos glúcidos, con algunos lípidos, van a ser más o menos inmunogénicas, ¿ya? Pero en teoría cualquier proteína en la superficie del eritrocito podría ser considerada, entre comillas, un grupo sanguíneo. ¿Ya? Porque nosotros desde cómo lo utilizamos, ¿ya? Le damos esta mirada de grupo sanguíneo, pero estos no son más que proteínas de superficie del eritrocito que van a tener una función específica, ¿ya? Más o menos inmunogénicos. Y aquí nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que ahí están los antígenos A, B y O. Evidentemente no están los tres presentes como en este dibujo, esto es solamente un esquema. Pero nos vamos a dar cuenta que también está el antígeno D, ya típicamente relacionado con, o sea, llamado como sistema RH. Pero hay otro importante, el sistema MNS, ¿ya? Messi, Neymar, Suárez, o era MSNS. El sistema MNS, el sistema Kell, el sistema DAFI, que de hecho nos nombramos ayer, eran parte de este sistema proteico que ayudaba a mantener la estructura y la resiliencia de los eritrocitos. Ahí aparecía DAFI y aparecía Kell como proteínas importantes, que por ahí están el sistema Kell, el sistema DAFI, por aquí abajo, y otros sistemas proteicos que en mayor o menor medida van a causar ciertos problemas, especialmente cuando hay necesidad de realizar transfusiones sanguíneas. Es ahí donde se presenta el problema, ¿ya? Ahora esto tiene su historia muy ligada a las transfusiones, ¿ya? Las transfusiones sanguíneas se empezaron a hacer en la historia de la medicina pasado los años 1600, pero fíjense que hasta 1800 y tanto, ¿ya? Siempre el problema era que el paciente podía responder con una reacción hemolítica. No se sabía el por qué, pero ante la emergencia los procedimientos se hacían de igual forma, ¿ya? Pero no fue hasta que apareció este caballero, Landsteiner, que formuló lo que sería la ley de aglutinación. Él se dio cuenta, ¿ya? En su trabajo diario, que si exponía los sueros de un paciente con el de otro, los eritrocitos podían combinarse sin producir mayores problemas, o uno podía inducir la hemólisis del otro, ¿ya? Hizo combinaciones de eritrocitos con plasma, etcétera, pero logró determinar como ley, ¿ya? Cuáles eran las combinaciones que podían llegar a dar hemólisis, y eso llevó posteriormente al descubrimiento del sistema AB, ya pasado el siglo, o sea, habiendo comenzado ya el siglo XX, lo que en 1930 le determinó que se le entregara el premio Nobel de Medicina, ya por la importancia de su descubrimiento. Si bien es cierto, esto ayudó muchísimo a que las transfusiones se hicieran con cierta seguridad, pero no dejaron de haber hemólisis posttransfusionales, pero ellos ya sabían que lo que había que hacer era seguir investigando cuáles eran los sistemas proteicos que pudiesen estar involucrados en los eritrocitos, y de esta forma poder hacer transfusiones seguras. Y esto se siguió investigando hasta el día de hoy, hasta llegar a la cantidad de grupos sanguíneos que les mostré en el esquema anterior. Y aquí hay algunos puntos importantes que tenemos que marcar. O sea, primero, que estos son los antígenos A y B son oligosacáridos, ¿ya? Que se van a montar sobre un antígeno común. Es lo primero que tenemos que reconocer. Ya vamos a ver cómo esto se estructura, ¿ya? Hay una sustancia precursora que es la sustancia H, que va a ser común a todos los eritrocitos y que es absolutamente necesaria para que sobre esta sustancia H se pueda sintetizar alguno de estos oligosacáridos de tipo A o de tipo B. Evidentemente esto va a estar determinado por la genética de la persona. Esa genética va a determinar una enzima en particular, y esa enzima es la que va a ser capaz de sintetizar esta molécula.
Pero no es una molécula exclusiva de los eritrocitos, ¿ya? De hecho, esta se encuentra en muchos tipos celulares, los más relevantes, como dice la diapositiva aquí en el cuadro amarillo, en el endotelio, ¿ya? Están muy presentes e incluso podrían aparecer en varias de las secreciones del individuo, ¿ya? Una de las más relevantes para nosotros que los queremos detectar, estos antígenos, es la saliva, que nos puede en ciertos casos dar alguna información del grupo sanguíneo que tiene la persona. Pero esto no es una constante, porque hay que tener un gen en particular, que se llama el gen secretor, para poder tener presente nuestro grupo sanguíneo, además en nuestras secreciones. Eso también es variable, ¿ya? Pero existe. Ahora bien, habiendo un antígeno se va a generar un anticuerpo, ¿ya? Evidentemente cuando yo no tenga ese antígeno, ¿ya? Y yo imagino que algo conocen de este sistema intuitivamente si yo les digo que tenemos el antígeno, si alguien tiene el antígeno A, no va a generar anticuerpos anti-A, pero fíjense que naturalmente se van a ir generando anticuerpos anti-B, ¿ya? Y viceversa. Los que tienen el antígeno B van a generar anticuerpos anti-A naturalmente, y los que no tienen ningún antígeno, que sería el grupo O, a veces mal llamado grupo 0, pero es grupo O, generan anticuerpos contra todos los antígenos conocidos, ¿ya? Tanto A como el B. Fíjense que estos antígenos son de origen bacteriano, y esto simplemente es por reacciones cruzadas. No sé si han escuchado hablar de reacciones cruzadas, eso se da en un montón de síndromes de patología. ¿Qué entienden ustedes por qué es lo que sería una reacción cruzada? Sí, exacto, señorita, es esto. Pero en este contexto, ¿qué podría ser una reacción cruzada? Que se da en otras patologías, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, donde tras una infección por una bacteria llamada Campylobacter jejuni, se produce un ataque del sistema inmune a la vaina de mielina de los nervios y se genera un síndrome gravísimo, neurodegenerativo. Tiene que ver un poco con eso, ya, exactamente el mismo principio. Acá la microbiota, ya, también expresa antígenos muy similares al A y al B. Por lo tanto, en la medida que nos empezamos a colonizar y que empezamos a interactuar con la microbiota, porque la microbiota dentro de sus funciones está en poner en alerta al organismo, como que lo empieza a entrenar. Y en ese entrenamiento aparecen estos antígenos y el organismo empieza a detectarlo como un antígeno no propio y genera anticuerpos contra eso, ¿ya? Y eso se van generando naturalmente durante el crecimiento del individuo. De hecho, no solamente están en las bacterias, sino están en la naturaleza. En laboratorio se ocupan mucho los pólenes de algunas flores para poder generar aglutinación in vitro. No sé, por el polen de la amapola, porque tiene alguna sustancia de tipo lecitina que estructuralmente son muy similares a estos antígenos y son capaces de aglutinarlos. Entonces, sumando, restando, no hay forma de que no generemos inmunidad contra este tipo de antígenos porque son parte de nuestro entorno, son parte de nuestra microbiota, no son una estructura muy exclusiva que digamos, ¿ya? Ahora, la importancia de esto es que este tipo de antígeno genera un tipo de anticuerpo que es tan potente que puede generar una hemólisis inmediata mediada por complemento. El día de ayer alguien me preguntó si íbamos a ver algunos aspectos relacionados con el plasma, ya que no era el objetivo de la clase, pero efectivamente asociado con la sangre en el plasma está el sistema de complemento, ya que yo hubiese esperado que a esta altura ya lo hubiesen visto asociado a inflamación aguda. Pero ese es un sistema proteico que nosotros tenemos, ya. Imagínense varias piezas Lego circulando en nuestro organismo desacopladas, ¿ya? Salvo que haya un estímulo en particular que las invite a acoplarse. Y la forma que tienen de acoplarse estas piezas de Lego, ¿ya? Porque el literal son como 9, 10, 12 factores proteicos distintos, que el objetivo que tienen es formar un poro, ¿ya? Y ese poro atraviesa una membrana celular. Y al atravesar la membrana celular lo que producen es desequilibrio osmótico y la célula se termina destruyendo, ¿ya? Si un anticuerpo marca una bacteria, va a activar ese complemento
el complemento le va a hacer un hoyo a la bacteria y la bacteria va a terminar muriendo por desequilibrio osmótico. Este tipo de anticuerpo es capaz de inducir la misma respuesta intravascular. El problema es que el poro que va a generar el complemento se lo va a hacer al eritrocito y va a generar una hemólisis potente intravascular con todas las consecuencias que eso puede traer, ¿ya? Por eso la importancia transfusional o la importancia clínica de conocer cómo funciona este sistema. Y ahí aparecen incompatibilidad de grupo ABO, la enfermedad hemolítica del recién nacido, problemas con los trasplantes, porque recuerden que estos grupos también están en el endotelio, y otros síndromes que se pueden generar solamente a propósito de la presencia de estos sistemas proteicos. ¿Sí? Eso es cuando un recién nacido se enfrenta, o sea, cuando una madre está sensibilizada contra el grupo que trae el recién nacido, ¿no? Y ahí necesariamente la madre tiene que tener un grupo distinto al que tiene el hijo que viene en camino, ¿ya? El tema está cuando la madre fue sensibilizada antes, ¿ya? Y generó anticuerpos de tipo IgG. Los anticuerpos naturales que mencionamos, que eso lo vamos a conversar más adelante, la verdad que me estoy adelantando, esta descripción de acá, del antígeno bacteriano, principalmente de anticuerpo IgM, que no tiene la potencia que tiene el anticuerpo IgG. Si por algún tema traumático, por una transfusión mal hecha o por alguna razón hay una madre que se haya sensibilizado contra los antígenos del hijo, por ejemplo una madre O contra los antígenos de un hijo que es A, más allá de lo natural, ya va a generar anticuerpo IgG. Y el anticuerpo IgG es mucho más potente que el anticuerpo de tipo IgM, ¿ya? Entonces, normalmente esto se da con el segundo hijo. Puede ser que la madre haya tenido una exposición accidental al tener un primer hijo de un grupo que no es el de ella, y al tener el segundo hijo se puede ver afectado, porque la madre ya se sensibilizó con IgG, y ese IgG podría atacar incluso in útero al pequeño que está por nacer. Pero ahí la terapia es anticuerpo contra anticuerpo. O sea, existe IgG, anti-IgG, y eso se puede controlar en cierta medida. Esas son las enfermedades hemolíticas, y estos anticuerpos evidentemente atacan a los eritrocitos. Este es un esquema que resume cómo se configuran los sistemas dependiendo de los antígenos que estén presentes. Fíjense que las personas que tienen grupo A, que tienen el antígeno A, van a generar anti-B. Por otra parte, los que tienen antígeno B van a generar anticuerpo anti-A. Aquí está representado el pentámero de los anticuerpos de tipo IgG, perdón, de tipo IgM. Las personas que expresan ambos antígenos no van a generar anticuerpos naturales contra estos. Y por otra parte, quien no expresa ningún tipo de antígeno, que son los del grupo O, van a generar ambos tipos de anticuerpos. Y esto va a terminar mandando cómo es la compatibilidad de grupo, ¿ya? Especialmente en los servicios de urgencia, esto se tiene que saber de memoria, para saber qué tipo de sangre solicitar dependiendo del paciente que requiera la transfusión. Cuando es una transfusión tranquila, en general no van a haber problemas. Si los problemas están cuando se requieren transfusiones de urgencia, ¿ya? Cuando la volemia baja a un nivel, tan aceleradamente que ni siquiera puede haber tiempo de hacer una prueba de compatibilidad rápida para poder transfundir. Los bancos de sangre existen lo que se llaman los códigos el código de urgencia, que es una sangre que está para llegar y transfundir sin hacer ningún tipo de prueba. Consulta, ¿ya? Bueno, y los bancos de sangre fraccionan. Eritrocitos por una parte, el plasma por otra parte, muy rara vez se transfunde la sangre completa. ¿Cuál grupo creen ustedes entonces que sería el que tiene que estar en un banco de sangre como código rojo, como transfusión de emergencia? Exactamente, el O. Porque si yo voy a transfundir glóbulo rojo O, ¿ya? Y el resto del volumen se compensa con algún suero salino, un suero glucosado, qué sé yo, pero se transfunde eritrocito sin antígeno, ¿ya? Que ya fue lavado del plasma que contenía los anticuerpos.
Esas son las unidades de transfusión seguras. Y ojalá uno RH negativo, porque ahora estamos hablando del sistema ABO, pero también tenemos que pensar en el sistema RH, del que vamos a conversar mañana, ¿ya? Ahora, ¿de dónde vienen estos grupos A o B? De estas reacciones. Primero la sustancia H, ¿ya? Y la enzima flucosiltransferasa, o la enzima FUT1. Como les decía, todos los individuos van a generar este precursor, ¿ya? Que está compuesto por una galactosa, una frucosa y acetilglucosamina. Pero este grupo o antígeno H, ¿ya? Se le va a sintetizar, ¿ya? Un oligosacárido dependiendo del tipo de enzima que esté codificando el individuo. Y aquí nosotros vamos a tener dos genes que podemos portar. El gen que codifica para la enzima N-acetilgalactosamintransferasa, o GTA, que va a codificar una galactosamin acá, asociado al antígeno H, y esto va a determinar el grupo A en el individuo. Y por otra parte tenemos una galactosiltransferasa, que serían los individuos que codifican la enzima para poder sintetizar sobre el antígeno, la sustancia H, el antígeno B, ¿ya? Eventualmente su compañera va a tener ambas enzimas, por supuesto, y va a estar generando ambos antígenos al mismo tiempo. Se sabe que el gen FUT1 está en el cromosoma 9, ya como ahí dice, va a añadir sobre la fucosa siempre una galactosa, pero no todas las personas tienen este segundo gen, que se llama el FUT2. Y este es el que va a determinar ya la secreción de estos antígenos en algunas secreciones, valga la redundancia, como la saliva o la leche materna, ¿ya? Ahora bien, ¿qué se sabe en cuanto a cómo esta enzima opera? Ya, las transferasas en general van a consumir toda la sustancia H disponible. Eso quiere decir de que no va a haber sustancia H en esta forma, en un individuo sin alteraciones genéticas, que esté disponible, ¿ya? Por ejemplo, para que se lleguen a generar anticuerpos contra la sustancia H. Como la sustancia H normalmente se termina englucosando rápidamente, nunca va a estar disponible o nunca va a estar tan expuesta para que se llegue a producir, por ejemplo, un anticuerpo anti-H, que eso sí sería malo para el individuo, porque ahí prácticamente no le serviría ningún grupo sanguíneo, ¿ya? Pero lamentablemente existe un fenotipo del que vamos a mencionar más adelante, que es el fenotipo Bombay, ¿ya? Que tiene una configuración genética que no va a producir sustancia H. Fenotípicamente se van a presentar como un individuo O, pero con las consecuencias que ya vamos a comentar más adelante. Como les mencioné, existen para el diagnóstico de este sistema completo, no solamente el AB, sino también de la sustancia H, sistemas basados en lecitina, normalmente extraídos de algunas flores que se utilizan para poder caracterizar. Ahí el mismo esquema desde otro punto de vista, ya resumiendo ahí, fíjense, siempre del cromosoma 9, donde se expresan estas transferasas de tipo A o de tipo B, ¿ya? El tipo de azúcar que se transfiere a la sustancia H y el fenotipo que éste va a generar. Evidentemente en el caso del grupo O hay una proteína inactiva, una enzima inactiva, está truncada, que no va a ser capaz de transferir ningún grupo, por lo tanto se va a generar solamente sustancia H. Desde el punto de vista de la herencia genética, ¿cómo se va dando esto? ¿Ya? Si ustedes alguna vez estudiaron genética mendeliana, van a entender perfectamente cómo se transmite la herencia de este grupo. ¿Ya? Cuando se exponen los antígenos A y el O, perdón, no los antígenos, los genes, los alelos,
que podrían codificar para estas versiones de las enzimas inactivas o las que son activas. La experiencia, y ustedes me imagino que intuitivamente ya lo saben, los antígenos A y O se comportarían como como alelos dominantes, ¿ya? Y si se presentan ambos, se produce un fenómeno de codominancia genética. No hay ninguno que predomine por sobre el otro, sino que los dos se terminan expresando al mismo tiempo. Y siendo genética mendeliana es fácil sacar, de acuerdo a estos cuadros de combinaciones alélicas, cuáles son las posibles herencias que se pueden llegar a dar, ¿ya? De acuerdo a las combinaciones existentes. Ahora esto se complejiza un poquitito más sabiendo, por ejemplo, que existen dentro de los que son los antígenos más frecuentes, porque aquí podríamos poner una lista harto más grande de variantes, pero de las variantes que son relativamente frecuentes existen dos alelos A, ¿ya?, que expresan una proteína, la misma transferasa, pero que no tiene la misma actividad enzimática, ¿ya? Vamos a tener, la mayoría de nosotros tenemos probablemente el alelo A1, que expresa la proteína completa, con la actividad completa, pero existe una 2 que va a expresar solamente un porcentaje de esa actividad. Bueno, y con esa variante podemos hacer una tabla mucho más extensa de posibles combinaciones. Pero aquí lo importante es entender que hay una dominancia de AB sobre O, que otros genes como el gen H de la sustancia H o el gen SE, el FUT2 de la capacidad secretora, van a intervenir simplemente en modular, como dice ahí, la expresión de estas moléculas, no si es que están o no están. ¿Cómo se traduce la expresión del gen A2 en el individuo? ¿Cómo se traduce? Si es que aparece, sí. ¿Si tiene alguna como complicación? No. Fenotípicamente se va a presentar como un individuo de tipo A, ¿ya? Pero podría llegar a tener alguna complicación cuando tenga necesidad de una transfusión. Pero de eso vamos a hablar. Hay un apartado de la clase que vamos a hablar exclusivamente de las variantes y ahí vamos a llegar a lo que usted menciona, ¿ya? Ahora, ¿qué modula la expresión de estos factores? Varios factores, valga la redundancia. Nosotros no nacemos con nuestros eritrocitos con los factores A y B necesariamente completamente desarrollados. Se sabe que entre un 25 y un 50% de los recién nacidos lo van a tener ya expresado, ¿ya? Y es porque la expresión pudo comenzar in útero, pero la expresión completa se da cerca de los 2 a los 4 años. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque efectivamente si nosotros tenemos necesidad de transfundir a recién nacidos o a niños pequeños, las pruebas de compatibilidad transfusional van a tener variantes, ¿ya? Si estos no han sido expuestos a microbiota, en el caso de los recién nacidos, no van a tener todavía anticuerpos contra estos grupos, y las pruebas de compatibilidad no van a ser completamente congruentes, ¿ya? Ahí hay algunas consideraciones que hay que tener, no son problemas, pero son consideraciones que hay que tener, ¿ya? Y la expresión, ¿ya? o las variantes que se puedan presentar van a depender de la edad, de la raza, algunas enfermedades que se presentan, del cómo se está expresando la sustancia H, entre otros factores. Son harto más, pero en honor al tiempo no vamos a entrar tanto en detalle, ¿ya? Ahora, respecto a los anticuerpos naturales, ya adelantamos algunas cosas aquí, así que voy a pasar rápido. Tiene que ver con un estímulo cruzado de la flora intestinal, eso ya lo mencionamos. De hecho, siempre se habla de antígenos similares o antígenos like, los polisacáridos que se asemejan a anticuerpos A y B. Ya hablamos que estos se detectan en la temprana edad, entre los 3 y los 6 primeros meses, y terminan de madurar o de expresarse todos, tanto los anticuerpos como los antígenos, hasta los 2 años. Ya mencionamos
ahí me fui adelantando, que el principal anticuerpos son de tipo IgM, salvo que haya habido una exposición accidental donde se va a expresar un IgG anti-A o B, o incluso IgG anti-AB, que se puede presentar contra un anticuerpo que reconozca ambos al mismo tiempo. En cualquier caso, un anticuerpo IgG es malo para nosotros en este sentido. Fíjense que los títulos que se conoce de lo que se expresan en general para antígenos A y B en proporción de título 32 y título 128, y el antígeno O, título 128. Yo sé que hay que saber de laboratorio para entender eso, pero tienen que tener claro una sola cosa: ya mientras más alto el título, menor la cantidad del anticuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que se expresan en las combinaciones anticuerpo B, ¿ya?, contra antígeno A o viceversa, en mayores proporciones de lo que genera el grupo O para estos dos anticuerpos, con la posibilidad de que el grupo O eventualmente puede también presentar títulos altos de anticuerpos si es que estos son de tipo IgG, ¿ya? Ya comentamos un caso de embarazo como posible factor de riesgo que puede inducir este tipo de anticuerpos. Las vacunaciones también pudiesen llegar a producir estos tipos de anticuerpos. Ya hay muchas vacunas que se basan en oligosacáridos como antígenos bacterianos para poder inducir inmunidad contra una enfermedad, pero ahí también se puede producir una reacción cruzada. También es una fuente para poder exponernos a este tipo de antígenos, ¿ya? Las infecciones entéricas, ya hay parte de la pega que la hace nuestra microbiota, pero muchas veces podemos tener infecciones que pueden inducir un aumento de los títulos o la generación final de nuestro anticuerpo, ¿ya? Y esto evidentemente va a ser súper necesario para una transfusión segura. Cuando esto se estudia en el laboratorio, cuando nosotros los tipificamos, ya se vería más o menos así. Mira, esa fotografía de ahí representa lo que sería una prueba clásica que se hace con anticuerpos in vitro, ya exponiéndolo a una gota de sangre, por ejemplo, que se tomó de un individuo. Es lo que hacen los chicos de tecnología médica cuando hacen ferias de salud y se ponen en la calle o aquí en la universidad y andan pinchando el dedo y les miden o sea, y les determinan su grupo sanguíneo, con las limitaciones que se puede tener, que para la mayoría de los individuos puede ser correcto, salvo que tengan alguna característica en particular. Y se van a fijar, fíjense que un receptor B que va a tener un anticuerpo anti-A, voy a solamente mencionar un ejemplo aquí. Fíjense cómo aglutinan las células de un individuo A, no van a aglutinar las células de un individuo B, ¿ya? Y también van a aglutinar las células de un individuo de tipo AB. Entonces aquí nosotros sacamos dos definiciones cuando empezamos a estudiar esto. Los donantes universales, que vendrían a ser los del grupo O, como ustedes bien dedujeron, pero también existe un receptor universal, que son las personas que tienen grupos AB, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tienen anticuerpos contra ninguno de los grupos, por lo tanto, ante una emergencia, pudiesen recibir eventualmente cualquier tipo sanguíneo, en la medida que la compatibilidad RH sea la correcta, ¿ya? Entonces ahí tenemos el concepto de receptor universal, el grupo AB, o del donante universal, el grupo O. Ahora, esta técnica es un poco vieja. Hoy día lo que se utiliza para el tipado es esto de acá, ya geles que son altamente precisos para poder detectar la presencia de ciertos anticuerpos. Y aquí la lógica está en que al poner una pequeña cantidad de sangre sobre estos geles que ya están sensibilizados, si hay interacción antígeno-anticuerpo, va a cambiar la densidad de esa combinación y al centrifugarlo van a irse al fondo del tubo, ¿ya? Por lo tanto, aquí nosotros podemos detectar si es que son, por ejemplo, de grupo A, ya de grupo B, grupo AB, y en este caso fíjense que aquí hay una variante del grupo B que solamente una porción bajó, pero el resto quedó arriba. Eso quiere decir de que ahí hay un grupo B
que está interactuando parcialmente con los anticuerpos y puede ser alterado. Y cuando estudiamos las de lecitina, ya por ejemplo una lecitina anti-A, o más importante aún, la lecitina anti-H, que nos ayuda a buscar algunos síndromes extraños, exponiendo la lecitina al tubo van a hacer que los eritrocitos se aglutinen fácilmente. Y eso nos va a permitir investigar, por ejemplo, algunas variantes de estos grupos, ¿ya? Fíjense que en el caso de los alelos A, ya les mencioné que son dos los principales variantes, el A1, que este vendría a ser como el grupo prototipo, el grupo original, ¿ya? O el grupo no alterado, si lo queremos ver así. Este va a codificar una enzima totalmente funcional, y como es totalmente funcional, lo que va a suceder es que va a consumir toda la sustancia H, ¿ya? Entonces no vamos a tener eritrocitos con sustancia H sin un oligosacárido en su superficie. Pero lo que va a pasar con el A2, ya que como tiene una alteración en su genoma, normalmente es una pequeña delesión en el gen, se va a producir una proteína que no es totalmente funcional, ¿ya? No es una proteína afuncional, pero sí es una proteína o una enzima que va a funcionar de forma alterada, ¿ya? Lo que va a inducir esto es una reducción en la eficiencia catalítica de la enzima, por lo tanto va a ser la pega a media máquina simplemente. Se estima que esta enzima podría reducir su eficiencia entre 5 a 6 veces. ¿Ya? Y eso determina de que solamente va a ser capaz de convertir, como dice acá, alrededor de un 25% de la sustancia H, dejando el resto de la sustancia H simplemente como sustancia H. La consecuencia que esto tiene para el tipado, que va a dar reacciones muy débiles como las que vimos en la diapositiva anterior. Este tipo se podría ver así perfectamente, donde los que sí se lograron convertir van a aparecer aquí abajo y los que no se convirtieron van a quedar aquí arriba. Y eso nos habla de un patrón mixto que hay que seguir investigando. Por lo tanto, pero más allá de lo que se sea en el laboratorio, la importancia clínica que esto puede llegar a producir es que va a originar discrepancias en el tipado y, por ejemplo, en trasplante renal, algunos injertos de pacientes que tengan, por ejemplo, un tipo A2 podría ser mejor tolerado, ¿ya?, que un paciente que tenga, o sea, un injerto de un paciente con un grupo de tipo A1. Como va a tener un antígeno, entre comillas, atenuado, termina siendo una ventaja en el caso de un trasplante renal, ¿ya? Y por eso que estos pacientes se caracterizan o se buscan, porque va a ayudar a la compatibilidad del injerto. Ahora, el problema que pueden tener las personas que tienen un fenotipo de tipo A2 y que pueden ser mal clasificadas, y al ser mal clasificadas se les podría eventualmente transfundir con un tipo de sangre que no es la correcta. Perfectamente un trabajo mal hecho podría estarlo clasificando como un grupo O, y no percibir que efectivamente tienen el antígeno A, y eso puede generar un problema. No, esto resume lo mismo que les mencioné anteriormente. Pero no son las únicas variantes, existen otras variantes que aquí ya es para volverse loco, ya de verdad existen hartas más. Lo único positivo es que la frecuencia de aparición que tiene es bajísima, pero vamos a comentar algunas que se han descrito y que generan estos campos mixtos cuando se produce la tipificación in vitro. Existe, por ejemplo, una variante A3 combinada con la variante B3, ¿ya?, que genera solamente aglutinación parcial, que hace sospechar de que algo está mal, ¿ya? Y que también puede producir algunos problemas de transfusión. Existe la variante X, donde aparecen como negativos los anticuerpos de tipo AB, ¿ya? Pero los antígenos, no, aquí hay algo extraño. Está mal redactado esto.
ya los antígenos, perdón, aparecen muy débiles, por lo tanto podrían mostrarse como negativos. Podría ser falsamente desde esa perspectiva un grupo O, pero los anticuerpos sí van a estar muy presentes, ¿ya? Reforzando el hecho que en el laboratorio no solamente tenemos que tipar basado en los antígenos. Alguien feliz. Bueno, pero esto resalta la necesidad de siempre estudiar tanto el antígeno como el anticuerpo para poder tiparlo. Van a haber otras variantes que se llaman, para no detenerme mucho en esto, las variantes M, las variantes END, el fenotipo B sub A. Fíjense que son glóbulos B que tienen trazas ya de antígeno A por una mutación que se genera, que también genera problemas a la hora de caracterizar a esos pacientes, y finalmente aquí tenemos que recurrir a todas las estrategias posibles para poder llegar a describir algunos fenotipos. Un fenotipo que es particularmente problemático es el fenotipo Bombay, ¿ya? Nosotros describimos este camino para llegar a producir los 4 fenotipos posibles, pero fíjense que en el fenotipo Bombay, como no se está expresando, ¿ya? O el antígeno H tiene una doble dosis recesiva, esto va a incidir en que no se va a producir sustancia H, y como no se va a producir sustancia H, independiente del genotipo que el individuo tenga en relación a los grupos A o B, como no hay precursor, no hay dónde sintetizar estos oligosacáridos. Por lo tanto, lo que va a suceder es que estos pacientes falsamente se van a ver como un fenotipo O, ¿ya? No se les va a generar ningún tipo de problema hasta que tengan la necesidad de una transfusión, porque estos pacientes producen, como no tienen sustancia H, y la sustancia H también se puede encontrar en bacterias y los podemos reconocer por reacción cruzada, estos pacientes van a generar no solamente anticuerpos anti-A y anti-B, sino también antisustancia H. El problema es que todos nosotros, independiente del grupo que tengamos, tenemos sustancia H. Por lo tanto, a este tipo de paciente, cualquier grupo sanguíneo, ningún grupo sanguíneo le va a servir, ¿ya? Al tener un anticuerpo anti-H, va a ser capaz de hemolizar, independiente de la sangre que le transfundan, cualquier sangre que se le quiera transfundir. Y la única alternativa que tienen estos pacientes es que sean transfundidos por otro fenotipo Bombay, ¿ya? La solución puede parecer simple, pero esto es muy infrecuente. Por lo tanto, encontrar, además del paciente Bombay, un segundo paciente Bombay que le pueda donar una unidad de sangre va a ser muy complicado. Entonces, es un caso que hay que tener en cuenta porque las consecuencias pueden ser complicadas para el individuo. La frecuencia, mire, estaba viendo un dato. En Europa, al menos, donde se ha estudiado, desconozco si hay algún estudio acá en Chile, al menos en una búsqueda rápida, no di con algún dato local, pero es cerca de 1 en 250.000 individuos. Piensen en Temuco, la población que tenemos, no estamos ni cerca de encontrar por probabilidad, ¿ya? Una cantidad considerable de estos individuos que puedan sustentar una transfusión, ¿ya? Y ahí habría que recurrir a otra estrategia. Ya para ir finalizando, comentar algunos datos epidemiológicos. Fíjense que esto representa, a grosso modo, este gráfico, el cómo se distribuyen los grupos del sistema BO en el mundo. Arriba está la escala de colores. Fíjense, en rojo el grupo O, y en celeste también, aquí me estoy saltando el grupo RH. Bueno, ahí aparecen los colores para el grupo A, positivo o negativo, en naranjo o en azul, el grupo B en amarillo o en rosado, y los AB en verde o en fucsia, ¿ya?
Vámonos a la América, fíjense que aquí predomina entre este y este por lejos el grupo O, seguido por el grupo A, el B y el AB en ese orden. Yo diría que son las mismas proporciones de las manos que se levantaron acá en la sala. ¿Ya? El N evidentemente es bajito, pero fíjense, las proporciones son muy, muy similares. Son muy similares en la América, son muy, muy similares a la africana. En la europea sí aumenta el grupo A, pero en el mundo tiende a predominar el grupo O. Cuando se hicieron grupos, estudios aquí, por ejemplo, en población indígena en Chile, el grupo O representa casi un 70%. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo le hablaba de la herencia genética? Porque nosotros somos una especie de mosaico. ¿Ya? Cuando se estudian grupos sanguíneos, cuando se estudia herencia genética, nosotros hasta encontramos trazas de herencia africana en nuestro DNA mitocondrial, que a partir de eso es donde se hacen los estudios de ascendencia, porque es más constante y efectivamente estamos muy representados por este tipo de poblaciones con cierta influencias europeas. Ya va a depender mucho de la población, va a depender mucho de la ciudad. Ustedes saben que hay ciudades donde los colonos tuvieron un rol mucho más relevante. Ahí puede variar levemente la frecuencia, pero no tiende a ser significativo. ¿Ya? Como les mencioné, la importancia clínica, esto en las reacciones, perdón, en los procedimientos transfusionales o en la enfermedad hemolítica del recién nacido, así como también en algunos trasplantes son relevantes, pero para poder entender esto vamos a ir, y para ir finalizando ya la clase de hoy, comentemos juntos este caso que les planteo a continuación. Por ejemplo, ya una mujer de 28 años, ya de grupo sanguíneo A, ya RH positivo, pero centrémonos en el A, que no tuvo transfusiones previas, ya no descartamos la posibilidad de que se haya sensibilizado por alguna transfusión anterior, ingresó de urgencia con hemorragia uterina 2 horas después de un parto vaginal complicado. ¿Ya? O sea, estamos en una situación de urgencia. Esto da una idea de cuál ha sido el nivel de la hemorragia, porque fíjense, una hemoglobina que se puede tomar en un sistema point of care rápidamente, 6,4, nos da a entender de que efectivamente hubo una pérdida importante de sangre. Ya esto no corresponde a una anemia, o sea, perdón, no es una anemia por ningún tipo de deficiencia de algún factor, sino es simplemente por una hemorragia. Aquí los eritrocitos están normales, lo que nosotros llamamos una anemia normocítica normocrómica. ¿Ya? Y es por hemorragia. Previo al parto tenía una hemoglobina normal, alrededor de 12 miligramos por decilitro. ¿Ya? Los signos vitales iniciales, bueno, ahí está la presión arterial, que ustedes ven que estaba hipotensa, ¿ya? Pero más importante acá, bueno, además de los latidos por minuto, que evidentemente van a estar acelerados, ante una baja de la volemia, aumentan los latidos por minuto para poder compensar el tema de la oxigenación, y los signos bastante claros de piel pálida y diaforética. Lo que sucedió a continuación, en este caso, es que mientras se inició un protocolo de transfusión masiva, ¿ya? De hecho, los urgenciólogos o el personal clínico tiene unas fórmulas para poder calcular rápidamente cuántas unidades de glóbulos rojos hay que transfundir en función de la volemia, en función del hematocrito o la hemoglobina. Ahí hay algunas variables para poder transfundir rápidamente una cantidad de unidades. ¿Ya? Era tan urgente el caso, este caso en particular, ya que se decidió transfundir sin hacer pruebas transfusionales. Se consideró una unidad de glóbulos rojos de código rojo, ustedes ya bien lo dedujeron, grupo O donante universal. No es raro que sea un ORH positivo, porque es mucho más infrecuente conseguir la muestra de un paciente ORH negativo, ¿ya? Por eso por un tema del cómo se mantiene el stock en los bancos de sangre, así que no es raro que hayan transfundido O positivo.
y como les mencionaba, sin pruebas cruzadas completas, se transfundió de emergencia con lo que había. 2 unidades de glóbulos rojos en los primeros 15 minutos. ¿Qué sucedió al poco tiempo? Ya 20 minutos posterior a la transfusión, ya la paciente comenzó con escalofríos, comenzó con dolor lumbar intenso, comenzó con náuseas, ya. Otra vez hipotensa, con una frecuencia cardíaca acelerada, pero además con fiebre, 38,9 grados de temperatura, ¿ya? Este signo es clave, ya, les pregunto al tiro, no sé si lo asocian a algo. Fíjense que le empezó a aparecer la orina de color Coca-Cola, y de hecho se describe así porque realmente la orina tiene color a Coca-Cola. ¿Caballero? ¿Ah? Coluria, sí, sí. Pero eso puede tener varios tonos, pero el tono de Coca-Cola, ¿qué se podrá...? Exacto, ya es cuando se está eliminando hemoglobina a través de la orina. La orina aparece oscurecida, ¿ya? Asimila a la Coca-Cola, esa es como la descripción del libro. Por lo tanto, se detiene la transfusión de inmediato y se envían las pruebas al laboratorio para poder hacer un estudio completo, ¿ya? Y el laboratorio arrojó algo así. Yo sé que esto lo van a aprender a estudiar en el futuro. Lo que tenemos, fíjense, 6 horas después es una hemoglobina, o 1 hora después, hemoglobina baja, ya, sin signos de insuficiencia renal importante. La LDH, que es un marcador inflamatorio, elevadísimo. ¿Dónde está la LDH? En el interior de cualquier célula. Es un mecanismo súper común. No nos dice nada en específico, pero podemos sacar conclusiones generales, ¿ya? Aquí lo que hay es rotura, ¿ya? O hay destrucción de algún tipo celular. Tenía un profe que me decía, si yo voy corriendo y le doy una patada bien dada, ya, con la punta en algún músculo, y le mido la LDH al tiro o la creatinina al tiro, probablemente estén aumentadas, ¿ya? Y es porque son proteínas intracelulares que se están liberando a la circulación sanguínea. Fíjense cómo está, ¿ya? Elevadísima. Peor aún, fíjense, la bilirrubina indirecta, elevada, ¿ya? ¿De dónde viene la bilirrubina? Ya, pero asociado ¿a qué metabolismo? ¿O al reciclaje de qué? Lo conversamos ayer, de hecho. ¿Ah? Exacto, al reciclaje de glóbulos rojos, el grupo M, principalmente de la protoporfirina, ¿se acuerdan? Por lo tanto, todo nos está diciendo de que hay destrucción celular, de que hay hemoglobina que no está en su sitio, o sea, está fuera del eritrocito, por lo tanto se metabolizó, aumentó la bilirrubina. Y aquí hay una prueba clave que nos dice efectivamente lo que está sucediendo. El test de Coombs, ¿ya? Es un test que nos ayuda a poder verificar si existen anticuerpos de tipo IgG que estén actuando contra algunos de los antígenos del glóbulo rojo. Y aquí nos está diciendo que está aumentado anticuerpo IgG, y además está aumentado el sistema de uno de los componentes del sistema de complemento, ¿ya? Que van de la mano. Los anticuerpos activan el sistema de complemento. Por lo tanto, claramente esto representa una reacción a la transfusión, ¿ya? Y como bien ustedes dijeron, aquí hay una reacción hemolítica, ¿ya? Pero ahora saquemos conclusiones, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes, y aquí tienen ideas, esto es un brainstorm nomás, con lo que logren deducir, ¿por qué creen que pudo fallar la estrategia de utilizar una unidad O universal? Ya, recuerden que el O es el donante universal, y en estos casos de emergencia descartamos incompatibilidad de RH, ya esto dejémoslo totalmente fuera, pero en este caso no funcionó. ¿Puede ser que el donante fuera un sujeto Bombay y la transfusión iba con anticuerpos? Por ejemplo, podría haber sido un sujeto Bombay perfectamente, sí.
¿Cómo? La presencia de los IgM o los IgG. Sí, pero en general, si la paciente era O y el donante era O, no deberíamos haber tenido ningún problema, ¿ya? Una explicación podría haber sido lo del fenotipo Bombay, ¿ya? Señorita. ¿Está sensibilizada por el primer parto? Por el que mencionó usted. Sensibilización previa, sí, pero cuando uno se sensibiliza, ojo, que pueden ir entendiendo esto desde temprano. Si se hubiese sensibilizado, hubiese sido contra A o contra B, ¿cierto? Pero se le transfundió O que no tiene antígeno. Entonces, una sensibilización previa, a priori, no debería haber producido problema contra un donante O, ¿ya? No entiendo eso de la sensibilización. O sea, me puedo imaginar a qué se refiere, pero... Mira, sensibilizar es cuando a ti se te expone ya a un antígeno y tu sistema inmune va a responder generando anticuerpos contra ese antígeno, ¿ya? Una vacunación, por ejemplo, es un tipo de sensibilización, ya que nosotros la hacemos de forma controlada. Yo tomo alguna de las formas de antígeno de un patógeno, te lo inyecto en forma de vacuna, ¿ya? Yo digo alguna de las formas porque puede ser patógeno atenuado, puede ser una vacuna de ARN que produce una proteína específica, pero lo importante es que de alguna forma yo tomo una parte del patógeno, controladamente la inyecto en tu cuerpo, la estoy exponiendo, tu cuerpo va a generar una respuesta inmune contra ese antígeno y va a generar anticuerpos, ¿ya? Y tú ya vas a quedar sensibilizado contra ese antígeno. En el caso de las transfusiones o en el caso de los partos, ¿qué puede pasar con una madre? ¿Ya? La madre tiene un grupo, ¿ya? Y su hijo tiene otro. En un primer parto, ustedes saben que el parto es un procedimiento que puede ser traumático, o sea, hay heridas, puede haber sangre del recién nacido que se exponga, ¿ya? Y que la madre haya tomado contacto con esa sangre y va a ser el mismo efecto que tienen las vacunas, ¿ya? La madre va a reconocer un antígeno del recién nacido como no propio y su sistema inmune va a producir una respuesta contra ese antígeno no propio. Ahora, no quiere decir de que la madre no haya tenido anticuerpos antes, porque nosotros sabemos que por reacción cruzada ya se va a generar el anticuerpo de tipo IgM. Lo que pasa es que en esa exposición directa que se tiene, va a producir anticuerpos de tipo IgG. Y si comparamos la actividad del anticuerpo IgM ya con la actividad del anticuerpo IgG, el IgG por lejos es mucho más ávido, es mucho más potente en activar una respuesta inflamatoria, ¿ya? Por lejos. De hecho, el anticuerpo IgM en la respuesta inmune siempre está en los estadios tempranos, ya es como una respuesta inicial rápida, mientras llega el anticuerpo IgG que se demora un poquitito más en producirse, pero el que produce la respuesta definitiva, ¿ya? La respuesta va en el sentido de lo que decía su compañero, ¿ya? No necesariamente un Bombay perfectamente podría haber producido esto, ¿ya? Pero fíjense que cualquier alteración, ¿ya? De los grupos A o B que enmascare, ¿ya? O que esconda la presencia del antígeno podría producir una reacción similar. Hay muchas de estas variantes que formalmente nos dicen usted tiene el antígeno, pero no somos capaces de detectarlo. Entonces, cualquier individuo con esas características podría ser catalogado como un fenotipo O, ya si no somos capaces de buscarlo o si no somos capaces de detectarlo. Cuando se investigó a esta paciente se encontró de que en las pruebas de compatibilidad se reveló un anticuerpo anti-B, ¿ya? Con un título medianamente alto, ¿ya? En el plasma del paciente, ¿ya? Delante dije algo al revés, mientras más alto el número de abajo, más alta la cantidad del anticuerpo, ¿ya? ¿Cuál es la lógica en la titulación? Yo lo detecto, bien, entonces ahora lo diluyo a la mitad y veo si lo sigo detectando. Perfecto, lo seguí detectando y lo volví a diluir, y lo volví a diluir, y lo volví a diluir. Y si lo sigo detectando, a pesar de diluciones seriadas, quiere decir de que la cantidad que había era muy alta. Llegar a un título 512 es una dilución al 2, a 4, a 8, 16, 32, 64, 128, 512. Los que saben de computación saben de qué estoy hablando, ¿ya? Porque esto es cómo se mueven las memorias RAM, ¿ya? Un título 512 es un título de
8 diluciones seguidas de la muestra, quiere decir de que la cantidad de anticuerpos que había era alta, de este anti-B, ¿ya? Las etiquetas de las bolsas que se transfundieron eran O positivo, ¿ya? Y aquí viene el problema no estaba en la paciente. Fíjense que había un donante que estaba etiquetado con un subgrupo AX, ¿ya? Que es una de las variantes de antígeno A, pero esta venía etiquetada como grupo O. Entonces, en definitiva, imagínense, a la paciente se le estaba transfundiendo ya con un subgrupo de A, teniendo ella un anticuerpo ya que era capaz de atacar ese grupo, ¿ya? Como dice ahí, anti-B de la paciente reconoció las trazas del antígeno B en la unidad de O, activó el sistema de complemento y eso lo que produce es una hemólisis intravascular aguda, con las consecuencias que eso ya se mencionó. ¿No sería la diapositiva anterior, no era un subgrupo B? Sí, lo que pasa es que el AX normalmente viene con BX también. Ahí se me pasó el poder anotar el fenotipo completo. AX, BX, no es raro que vayan juntos. Aquí lo que se detectó fue el anticuerpo B el que generó el problema y el que generó o el que indujo la reacción hemolítica. Disculpen, se me olvidó ponerlo en silencio. Ahí sí. Entonces, Sí, dígame. mientras más alto el título, mayor es la cantidad de anticuerpos. Exacto, sí, porque quiere decir que a pesar de diluciones seriadas se pudo seguir detectando igual, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que nos deja esto? Y con esto ya vamos terminando, ¿ya? Nosotros necesitamos no solamente caracterizar lo normal, sino es necesario caracterizar los grupos raros. Y afortunadamente las tecnologías, los bancos de sangre a lo largo del país ha avanzado en ese sentido, ¿ya? Incluso en la tipificación molecular, ¿ya? La PCR de los subgrupos es relevante para poder ir detectando estas variantes. Si bien es cierto, hay un grupo de profesionales, ya, que son los de laboratorio, a los que no les gusta esta última parte, pero el chequeo de cabecera en estos casos es fundamental, ¿ya? Hoy en día todas las unidades clínicas, ya, y especialmente los servicios críticos, cuentan con el verdadero laboratorio al lado de la cama. Ustedes cuando sean clínicos en futuro van a contar con eso, ya con determinaciones que pueden ser al instante, ahí mismo al lado del paciente, que son los sistemas point of care, ¿ya? Que mediante la utilización de cartridge y muestras súper sencillas como una gota de sangre del dedo, pueden obtener determinaciones críticas en el corto plazo y poder tomar decisiones rápidas, ¿ya? Entonces, para no olvidar, los grupos O no siempre son antigénicamente neutros, pudiesen haber trazas, como por ejemplo en los subgrupos AX o BX, ¿ya? Y esas trazas van a inducir reacciones hemolíticas, ¿ya? Y pudiesen desencadenar reacciones de incompatibilidad de tipo ABO, ¿ya? La intensidad anti-A o anti-B en títulos superiores a 256 va a aumentar siempre el riesgo de hemólisis que pueda ser letal, por lo que la rápida identificación tanto clínica ya como mediante pruebas de laboratorio en ese sentido va a ser fundamental, ¿ya? Eso es lo que al final de toda la clase, lo único que tienen que saber de memoria es esto que está acá, ¿ya? ¿Qué grupo tiene el receptor? Y voy a la tablita y ahí veo cuál es el grupo que me sirve poder transfundir, ¿ya? Y mañana vamos a seguir conversando de aquello que complementa al grupo ABO, sistema RH, KEL, DAFI y otros que son también de importancia clínica. Espacio para algunas preguntas y terminamos. Señorita. Las trazas de su grupo en el grupo O, ¿esas vienen desde el nacimiento? ¿O cómo Sí, las sí, puede- sí, eso viene genéticamente determinado, ¿ya? El problema es que hasta que no tenga usted la necesidad de una transfusión, es muy probable que estos subgrupos pasen desapercibidos, ¿ya? Nadie anda por la vida haciéndose determinaciones de grupo o determinaciones genéticas porque sí, salvo que estudie una carrera como la que estudié yo, donde por jugar nos hacíamos la determinación de cierto grupo.
Y por eso en algún momento yo logré saber mi sistema BO, mi sistema RH, el DAFI, el KEL, el Diego, y otros más que no recuerdo. Ahora, claro, hoy en día existen otras herramientas. O sea, hay empresas que le ofrecen una caracterización genética completa. Usted se toma unas muestras de epitelio bucal, pagando evidentemente los dólares que le cobran, pero le secuencian el genoma completo y usted puede saber, pero por completo, su ancestralidad, por completo de los antígenos que presenta, si es que tiene alguna mutación importante se la reportan, para esto y para otras patologías, pero bueno, eso va a depender un poco del interés de cada persona, pero las alternativas están, ¿ya? Todo eso apunta a lo que es medicina personalizada y eso hoy en día existe. Las empresas trabajan en eso. No desconozco si es que en Chile alguien está ofreciendo el servicio, pero esto se manda por correo al extranjero y los resultados le llegan en 2 semanas. No es nada inalcanzable, ni de ciencia ficción, ni de otro mundo. Eso se hace. Es cosa que busquen TikTokers. Hay TikTokers que les encanta mostrar todos sus temas genéticos, se toman las muestras, las mandan, etcétera. Ya los servicios existen y ahí está la posibilidad de poder tener una caracterización completa de este tipo de características y otras, ¿ya? No sé, en el caso de las mujeres de los genes que representan un riesgo para cáncer de mama, por ejemplo, ¿ya? Nadie se anda haciendo ese test por la vida, pero existen. Si alguien quisiera hacérselo, lo puede hacer, ¿ya? Caballero. ¿Cómo? Mal categorizado, ¿sí? Mira, yo creo que es raro, ya la tecnología que hoy día tienen los servicios públicos incluso, yo diría que más los públicos que los privados en general, ya tiene un nivel suficiente para no errar, ya. Son sistemas muy sensibles, son sistemas en general automatizados. Y en general el personal que llega a trabajar en esas unidades no son gente ya especializada. Es raro que haya una mal caracterización, salvo que sea un caso muy muy raro, pero eso por eso que se presentó este caso. Este caso es muy muy raro, ¿ya? Porque este tipo de antígenos no se detectan las pruebas de compatibilidad regulares. Ahí se requiere una caracterización un poco más avanzada, ¿ya? Pero no, en general podemos confiar en las transfusiones, por lo menos en este sentido, ¿ya? Así que eso, quedamos hasta acá, que tengan un buen descanso y estaremos viendo la última patita de los grupos mañana en este mismo horario. Sí. Sí, los eritrocitos en circulación duran 3 meses, después ya son atrapados por el vaso y se reciclan. También. Hay pacientes que, por ejemplo, los hijos de Jehová, que no reciben transfusiones de otras personas. Y es un problema, eso se llama transfusión autóloga. Ahora hay algunos que mantienen ciertas precauciones y van obteniendo en forma autóloga su sangre y las van manteniendo en caso de, ¿ya? Pero sí, con los testigos de Jehová ha empujado la medicina transfusional ya hacia adelante, porque ha obligado a tener que innovar en métodos, especialmente en transfusión autóloga, muchísimo. Pero sí, o sea, un paciente crítico, testigo de Jehová, es un problemón para un servicio de urgencia. ¿Ah? Sí, se puede congelar. Ya, existen, no sé, pues, polietilenglicol creo que se utiliza para poder conservarlo, pero la cantidad de sangre que puede congelar tampoco es mucha. Ya. Es más factible mantenerla cada 3 meses o cada 4 meses, que es más o menos lo que... 3 meses más o menos en mujeres, 4 meses lo que dura más o menos en hombres. Pero bueno, ahí ya tienen que verlo ellos. No, son complicados. Incluso para la universidad.